Hola, soy Sofía y te doy la bienvenida a Fortaleciendo la Voluntad, el podcast de Dar. En este espacio quiero compartir contigo la importancia que tiene la voluntad en el desarrollo y crecimiento personal. Estoy segura que con disciplina, amor, respeto y responsabilidad podrás iniciar un camino que te lleve a lograrlo. Por lo tanto, en este podcast hablaremos cómo podemos llegar a ser personas más equilibradas, conscientes y autosuficientes y con ello fortalecer la voluntad. Soy Sofía y les doy la más cordial bienvenida a este nuevo proyecto creado y pensado con muchísimo cariño como una manera de inspiración para todas aquellas personas interesadas en su crecimiento personal. En este programa, pues hablaremos cómo podemos llegar a ser personas más equilibradas, más conscientes y autosuficientes, y cómo con esto lograr fortalecer nuestra voluntad. ¿Por qué considero yo tan importante hablar de la voluntad? ¿Por qué es tan importante la voluntad en la historia de una persona? Y así súper rápido, una pequeña definición de voluntad, que es la capacidad de tomar decisiones y actuar en consecuencia. Voluntad, una fuerza que nos permite perseverar y alcanzar metas. Y pues bueno, debido a esta definición de voluntad, yo considero muy importante que la voluntad no es algo que se forme o se elabore de un día para otro, que la voluntad no es algo que se forme nada más porque yo quiero tener voluntad, sino que es muy importante cuando hablamos de este término identificar aspectos o patrones o estilos de vida y que finalmente esto nos van a llevar a fortalecer y a formar una voluntad. Por ejemplo, personas con las que me relaciono, las enseñanzas que voy teniendo con lo que vivo día a día, capacidades, habilidades que yo desarrollo en mi cotidiano vivir, así como también muy importante descubrir mis virtudes y fortalezas, ponerlas al servicio de los demás y con esto desarrollar la voluntad. Por lo tanto, la voluntad es un estilo de vida, es práctica, es saber tomar decisiones adecuadas, que muchas veces no serán las más cómodas, pero que sí me van a llevar al crecimiento personal. Y pues bueno, totalmente agradecida de que el día de hoy me acompañes, agradecida por tu confianza en mi trabajo como psicóloga, en mi trayectoria y sobre todo agradecida con todos aquellos amigos y personas que han formado parte de mi vida. Y pues bueno, damos inicio a este primer episodio del podcast, donde me gustaría contarte cómo surge este concepto de dar, donde el eje central de estas siglas van a ser fortalecer la voluntad. Y el día de hoy, para iniciar, te quiero presentar a un gran amigo, el cual ha caminado conmigo, creo yo, durante unos 30 años, aunque nos vemos muy jóvenes, ¿verdad? Pero nos conocimos desde los 5, entonces 35 más o menos estamos teniendo. Y pues te presento con todo mi cariño y mi amor a mi amigo Roberto, donde creo yo que él finalmente conocerá el origen de dar y me ayudará en este primer episodio a mostrarte de dónde surge esta palabra. Bienvenido, querido Roberto. Pues ¿Cómo estás? gracias, querida Sofía. En verdad, me siento honrado por esta primicia, este primer capítulo, este inicio de este podcast, pues donde vamos a hablar esencialmente de ti, ¿sí? De esta acción que propones de dar. Vamos a hablar de muchas cosas, pero esencialmente yo creo que es importante que el primero sea el capítulo fundante de toda esta serie de podcast y pues que se hable de ti. Entonces, en verdad me siento honrado por ello, por la amistad. Decías 30 y tantos años, 35, la verdad es que son pocos. Que ojalá nos siga dando muchos más. Dios nos siga fortaleciendo en esta amistad. En verdad, gracias por la invitación. Y bueno, pues abierto para dialogar contigo sobre ti, sobre dar, sobre esta iniciativa.
Pues gracias, Roberto. Y bueno, yo creo que finalmente este primer episodio sí va a ser hablar sobre el origen de dar, sobre el origen de cómo, con relación a esto que yo decía de la voluntad, ¿no? Porque la voluntad no es algo que se forme de un día para otro. Y creo yo que por eso a mí me parece tan interesante hablar de este tema, porque la voluntad va a formar parte de tu camino. La voluntad va a formar parte de tus experiencias, va a formar parte de lo que te rodea, de las personas, de cómo visualizas y cómo vas aprendiendo de la vida, ¿no? Entonces, yo la verdad en este primer episodio, pues me pareció muy importante invitar a Roberto, porque ha sido una persona que creo yo y que saldrá en este primer episodio, hablaremos de un momento de nuestra vida, ¿no? Que fue donde yo creo que nos conocimos tan fuertemente y donde conocimos a otros amigos que también formarán parte de los primeros capítulos. Y nosotros formamos parte de un grupo de iglesia que fue Pascua Juvenil, donde yo la verdad cuando quise formar parte de ese grupo, me llamaba mucho la atención ver a las personas tan felices y que cantaban y que eran puros jóvenes. Entonces yo decía, ay, qué padre, yo quiero formar parte de eso. Pero hoy a mis 47 años, que voy a cumplir apenas, ¿no? Hoy a mis 47 años me doy cuenta de que haber formado parte de ese grupo fue algo que me llevó finalmente a desarrollar voluntad. Y si vamos un poquito a estas siglas de DAR, que significa disciplina, amor, respeto y responsabilidad, con toda franqueza yo les puedo decir que fue algo que aprendimos al estar en ese grupo juvenil y que creo que para muchos fue eje de nuestra vida, ¿no, Roberto? Sí, mira, fíjate que coincido, ahorita nombraste como varias cosas pues de esta historia, de esta amistad, ¿sí? De incluso cómo nos conocimos, ¿sí? Ya de manera, pues más profunda, más amplia. Y fue precisamente lo que dices, tener ese acto de voluntad. La voluntad para mí es tú decías una fuerza, me gustó, pero también es una potencia de nuestra alma, ¿sí? Filosóficamente es una potencia. Y eso implica que para poder amar, se define en la voluntad, querer amar, ¿sí? Querer al otro, querer ser su amigo, ser su amiga, ¿sí? Y la verdad es que cuando nos encontramos, quisimos, una serie de amigos, me encontré contigo, iniciamos toda una historia, ¿verdad? Llena pues, de ilusiones, ¿sí? Ya, la verdad es que cuando me encontré contigo, con más amigos, fue un despertar de ilusiones, de sueños, de mejorar las cosas, ¿no? Pero todos teníamos esa fuerza, decías, ¿no? Decir, quiero también, aquí estoy, ¿no? Tal vez en ese momento teníamos aparentemente muy poco que dar, ¿no? Pero pues nos dábamos entre nosotros mismos, o sea, nos donábamos en aceptarnos como éramos, de donde veníamos, ¿no? Entonces, me gusta el tema, iniciar este primer capítulo con hablar del acto del amor, ¿no? No hay amor si no hay voluntad, fíjate. Entonces, y la amistad es un grado de amor, ¿sí? Entonces, ahí yo creo que en ese acto, pues decías Pascua, yo creo que Dios nos regaló muchos dones, ¿sí? Entre ellos de conocernos, de ver a más amigos, de involucrarlos, de decir, oye, te hago esta propuesta, de al menos vernos. A mí me encantaba cuando nos citabas, que en verdad ha sido siempre como la punta, ¿no? De lanza de todo esto, y nos citabas ahí cerca de la parroquia, en el salón, y a mí me daba mucho sentido, créeme. Íbamos a jugar, pues en las tardes, básquetbol, y decía, hoy toca reunión de Pascua o reunión con Sofi, ¿no? Y empecé a jalar a otros, a mi hermano, a Omar, ¿no? Entonces creo que eso marcó toda una generación. Hablaremos de eso, pero tocaste algo muy importante en la biografía. Para mí, dar esto que ya tienes en las manos para poder servir al otro, dar también es tu biografía, ¿verdad? Hablas de disciplina, de amor, respeto,
responsabilidad. Para mí dar es biografía y también dar ahorita es una respuesta, ¿sí? Es una respuesta, pero pues si no conocemos estos valores en los cuales pues tú te forjaste y nos forjamos juntos en la amistad, pues se puede entender poco, ¿no? Como una acción que va trascendiendo. Entonces yo veo que dar y tú, pues es una manera de proyectarse en el tiempo, ¿sí? Yo decías hace poquito, pues voluntad, sí, sí implica disciplina, sí. Y era así de, oigan, nos vemos, ahí está el tema de Pascua, está el tema de prepararnos, entonces era un dar y era un tratar de alcanzar algo, ¿sí? Y si no había disciplina, en verdad, Sofi, no estaríamos aquí, ¿sí? Tú y yo en la amistad. Entonces, bueno, decirte una primera idea, coincido, dar es biografía, ¿sí? Es forjarse en el tiempo. Y ahorita pues yo sí creo que estás en el mejor momento personal, profesional, familiar, como para estar en el punto de dar a los demás, desde esto, seguir dando. Yo te conocí dando, ¿sí? Abierta, dando tiempo, dando espacios, recursos, sobre todo relaciones, ¿no? Y eso a mí y a otros más que pues ahorita los iremos nombrando, a los amigos de aquí de este grupo, de esta historia, nos forjó, en verdad, somos una generación desde mi punto de vista única y diferente, ¿sí? Que hizo una propuesta en su momento y que sigue trascendiendo, que ahora sí que pisamos fuerte. Así es, como aquella canción, ¿no? Que te gustaba tanto. Mira, sí te acuerdas, de Alejandro Sanz. Fíjate, mi esposo tan gordo que le cae ese artista, ¿no? Y le digo, ay, yo me acuerdo que a Roberto le gustaba un montón esa canción. Pero fíjate esto que dices, ¿no? Sobre la disciplina y sobre lo que nunca nos imaginamos, que estar en ese grupo iba a ser creación de virtudes y fortalezas. Y aquí me gustaría compartirte algo. En un proceso terapéutico que yo hice, salió a relucir Pascua Juvenil. Y me preguntaba mi terapeuta, ¿no? ¿Qué significó para ti Pascua Juvenil? Nunca en la vida lo hubiera pensado. Hasta ese momento en que yo estuve en terapia y dije, pues significó mucho en mi vida porque fue algo que me ayudó a desarrollar habilidades de las que el día de hoy vivo, ¿no? ¿Cuándo tú te hubieras imaginado como esto que tú dices referente a la disciplina, ¿no? De preparar temas, de hacer equipos, ¿no? Porque no todos dábamos temas, había un equipo que cantaba, había un equipo que oraba, había equipos que daban los temas, pero tú recordarás, ¿no? Cómo al momento de preparar temas éramos tan fuertes, ¿no? Al momento de te equivocaste en esto, mejora esto, vuelve a estudiar esto. Y si te preguntan esto, ¿qué vas a decir, no? Entonces, cómo desde ahí se fue forjando una disciplina de vas a dar un tema, prepáralo bien. Y teníamos 20 bibliografías para dar un tema en la Pascua a adolescentes, ¿no? Cuando a los adolescentes, ¿qué les hubiera importado todo eso? Pero que finalmente se fue concretando. Personas que influyeron, ¿no? Yo podría el día de hoy mencionar a don Filiberto, que fue nuestro señor cura en ese tiempo y que era rudísimo con la disciplina, que no te podías equivocar, que no podías hacer una tontería porque cuidado, así nos iba con él. Entonces, ¿cómo esto a los 16 años o 17 años, yo nunca lo vi como que fuera algo que me serviría para la vida, ¿sabes? Sí. O sea, era como ese momento, estar ahí, obedecer, porque te tocaba obedecer y hacer las cosas bien, porque si no, cuidado, pero que nunca lo vi como algo que el día de hoy representaría muchísimo para mi vida, o que en el trayecto de mi vida ha representado el crecimiento, ¿no? Simplemente seguir estudiando, terminar una carrera, preparar un tema, y que al día de hoy estás aquí. Entonces, por eso yo hablo de que para fortalecer la voluntad sí es necesario tener disciplina y no se va a dar de un día para otro. Entonces, para todos aquellos que nos escuchan, si hoy empezaste a hacer algo, pues no te detengas. Ten fortaleza,
fortalece tu voluntad y la disciplina sí es algo que te ayudará. Sí, fíjate que esto que dices de cómo a veces en nuestras vidas podemos ver como procesos que tal vez no sirven para mucho, ¿sí? Esto de vernos a la misma hora, comprometernos con algo tal vez pequeño, pero finalmente un compromiso, nos va dando consistencia, ¿sí? Y sobre todo a las personas que dices nos están escuchando, pues que a veces nos puede desalentar alguna adversidad, ¿no? Alguna situación que dices, híjole, ya no quiero seguir con este camino, con este proyecto, con este trabajo o con esta investigación, ¿sí? Sin embargo, creo que el tema de disciplina también está basado en la confianza, ¿sí? Finalmente nos acompañábamos con confianza. Si no, la disciplina por sí sola no nos lleva, pues, ¿sí? Va acompañada como aderezada de otros como valores ahí, ¿no? Y uno de ellos creo yo, que nos ha ayudado y que nos forjó en esta dinámica inicial desde los 17 años, ¿no? Fue que éramos capaces de confiar en el otro, ¿sí? De confiar de que lo que me dice, lo que me sugiere, lo que me propone, lo hace con amor, con amistad, en buena lid, ¿sí? Sin necesidad de atacar o sentirse atacado. Entonces, muchas veces en el camino, esas personas que nos puedan hacer una sugerencia, alguna crítica, alguna mejora incluso, tomarla en cuenta, ¿no? Y despertar este ángulo de los valores, esta constelación que está ahí, que es confiar también en que el otro me puede aportar, me puede fortalecer, me puede dar otro ángulo que no he visto, ¿sí? Entonces creo que nosotros en este camino de la amistad, en esta dinámica juvenil en la que estábamos, confiábamos, Sofi. Yo veía mucha confianza, o decías, oye, pues es que mejórale por aquí, mejora la forma en que lo estás proponiendo, así no está bien. Pues eran críticas también, pero las recibíamos porque había esa confianza en el otro. Aparte de la disciplina de seguir yendo, era decir, confiar, porque sé que el que está allí es mi amigo, es el que está allí, me quiere, ¿sí? Y eso creo que es importante considerarlo en un camino donde hay disciplina, ¿sí? Pensemos en nuestra familia, en nuestros hijos, nuestras hijas, nuestro esposo, esposa, cónyuge o pareja, ¿sí? Que pueda estar allí, también confiar en que la disciplina no es en sí misma, sino es un camino donde uno se deja acompañar, ¿no? Entonces yo, verdad, aprendí mucho porque me sentí acompañado siempre por los amigos, por ti, por la manera en que nos relacionábamos. No sentías como desánimo por alguna crítica o algo que no te salió, ¿sí? Sino la capacidad de decir, oye, pues sé que me quieren, voy a seguirle hasta que me salga, hasta que mejore este proceso, ¿no? Y en este sentido, hablabas del padre Filiberto, ¿no? Sí, pues tuvimos que también interactuar con esa generación, porque era una generación dura, ¿sí? Era, como llamamos a hoy por hoy, de esos padres de la vieja guardia, ¿no? Sí. Que tenían así introyectado un deber ser duro, ¿no? Sin embargo, creo que nosotros sí fuimos de esa generación, Sofía, que era abierta para aprender de esa, pues de esa franja de la edad, ¿no? Esa. Decíamos en la taxonomía de las edades, hoy dirían que era un boomer, ¿no? Sí. Estábamos abiertos a interactuar con esa generación, no juzgarla tanto, sino adquirir lo bueno, y nos dejábamos guiar, ¿no? Esa es la verdad. Confiábamos otra vez, ¿sí? Confiábamos en que buscaba algo bueno Don Philly y creo que eso hoy por hoy se nota, ¿sí? Para mí, cuando vi Dark, me metí ahí a migajear la página, me metí y la verdad es que está padrísimo. Dar, la misma palabra genera ya un verbo, ¿no? De acción, ¿sí? Dar, donarse. Y esto de la disciplina, en verdad, se requiere confianza, pero también requiere método, estar abierto para dejarse acompañar. Decía alguien, no basta el talento, ¿sí? Si no hay disciplina, por muy talentoso que seas,
no se alcanza el objetivo, ¿sí? Necesitas darle constancia, confianza, y eso va formando ese camino de la disciplina. Me encanta creo que va por ahí. Sí hay que sentirse capaces de lograr cosas, ¿sí? Y lo estás proyectando, en verdad, no hay trabajo que no se note si detrás no hay disciplina y trabajo sostenido, ¿sí? Entonces yo veo, ahí vi tus videos, tus cápsulas en TikTok, ¿no? Pues es que eso requiere disciplina hasta mental, hasta preparar el speech, preparar lo que vas a decir, porque si no, no se puede hacer el bien, ¿sí? Entonces, una conclusión es, si queremos hacer el bien, sí necesitamos disciplina, no solamente es dar ahí por aventar cosas, sino hay que preparar, hay que pensar en el otro. Para mí, disciplina es siempre hacer con el objetivo de considerar al otro, a los demás, ¿no? ¿Cómo ves? Pues sí, muy interesante, Todo muy ¿no? filosófico. Aparte ahí entraría como la parte del respeto, porque tú dices, no puedes hacer, o sea, no puedes ser solo disciplinado y olvidarte del amor, que en este caso sería la amistad o de las personas que te acompañan y que finalmente te enseñan algo, ¿no? Y vendría entonces el respeto, porque si nos quedamos con la mera disciplina, creo yo que seríamos como muy automatizados, Sí. ¿no? Olvidándote del amor, olvidándote de quién te acompaña y olvidándote de los tiempos y de los momentos del otro. Y fíjate aquí algo bien importante que me llegó ahorita a la mente, hablando de respeto y responsabilidad, creo yo, había un sacerdote muy querido tuyo y de otros amigos, José Taguagua, ¿no? Que, creo que ustedes cómo querían ese sacerdote. Pero yo una vez que estuve platicando con él me decía, o nos decía, no me acuerdo si éramos varios, pero decía esto, ¿a ti cómo te gusta estar en tu casa? ¿Te gusta estar en una casa limpia, que esté barrido, trapeado, ordenado, que huela bien? ¿O te gusta estar en una casa sucia, etcétera, no? Y todos concluimos con que nos gustaba una casa limpia y ordenada. Entonces tú recordarás cuando teníamos las experiencias de Pascua Juvenil, cómo era a los que les tocaba limpiar los baños, ¿no? Sí. Porque a todos nos tocó limpiar los baños. Y era después de cada receso, limpiar los baños. ¿Por qué? Porque el otro quiere entrar a un baño limpio. Sí, sí. Que los pasillos, ¿no? Te acordarás cómo estábamos y tenemos fotografías trapeando los pasillos con 200 personas allá adentro para que cuando fuera la hora de la comida estuvieran en un lugar agradable, porque nos sentábamos en el suelo a comer, ¿no? Pero si tú recordarás, los pasillos siempre estaban limpios. Y yo ahí hago mucho enfoque al respeto y la responsabilidad, que a lo mejor en este aspecto, en una cosa tan sencilla como fue la limpieza, implicó dar a otros, ¿no? Claro. Y yo creo que les encantaba porque cada año teníamos muchísima gente que hasta lista de espera se quedaba fuera. Entonces yo creo que seguramente algo hicimos muy bien en esa época, que hasta nos dábamos el lujo de a unos no dejarlos entrar. Fíjate que a mí esta parte que ya estás comentando de respeto, ¿no? Respeto y responsabilidad. Yo creo que en verdad si hoy por hoy, ante los desafíos que tenemos constantes, porque a veces el riesgo está en comparar una generación con otra, ¿no? Desvincularse de esta generación porque no habla como nosotros, porque no piensa como nosotros, ¿no? Porque incluso no tiene las mismas formas y valores que tal vez adquirimos nosotros, ¿sí? Pero también parte del respeto desde este punto de vista ya actual, ¿no? Dar es también una propuesta que busca vincularse con las generaciones actuales, ¿sí? Hablas un lenguaje diferente, o sea, te escuché en tus TikToks, digo, wow, o sea, qué padre, o sea, que hoy por hoy se hable de sanar las heridas de la infancia, ¿sí? Que eso es también mostrarle, tratar al otro con respeto implica que lo tratemos desde sí misma, desde sí mismo a cada quien, desde su generación, desde su propiedad, desde su forma de pensar, desde donde viene, ¿sí? Y yo creo que dar sí lo está dando actualmente, porque detrás también hay un camino, Sofía, ¿sí? Este camino tal vez invisible, ¿no?
de donarse a los demás, porque no tenemos, hoy por hoy, en ese momento no había manera de proyectar todo el trabajo, de subirlo a redes, de poner un Facebook, o un Instagram, etcétera. No, no había, no hay imágenes nuestras, más que muchas quedaron en el corazón, en la memoria nuestra, de cómo trabajamos por los demás con respeto, ¿sí? Que éramos capaces de ver al otro como tal, que era darle lo mejor, que se pasara una experiencia de lujo, por ejemplo, en Pascua, ¿no? Que si tuviera espacios fueran los más dignos, los más limpios, los más agradables en ese momento. Y eso es un signo de respeto. Y eso se traslada, o sea, eso no está ajeno, eso se va permeando. Y yo creo que hoy por hoy tú puedes trabajar en dar con respeto porque lo viviste desde abajo, ¿sí? Desde lo más sencillo. Y yo sí creo que una manera de resignificar este respeto actualmente es que sigues trabajando con cada una y cada uno de las personas pues, que se relaciona contigo en tu trabajo como psicóloga y que eres capaz de verla en sí misma sin juzgar ahí su contexto, su pasado, ¿no? Sino decir, oye, te respeto por el hecho de ser persona, ¿sí? Como lo respetaste cuando estábamos jóvenes, ¿eh? Por el hecho de ser persona tienes derecho a un lugar limpio, un baño limpio, digno, ¿sí? Y eso, la verdad es que no se ve así, pero lo vamos desagregando y te das cuenta que si no vivimos el respeto de manera personal, en nuestros ámbitos inmediatos como los amigos, la comunidad, la familia, ¿sí? Va a ser bien difícil que respetemos a los demás, ¿sí? Sobre todo que ni conocemos, que vienen de otra familia, de otro contexto, de otra cosmovisión, ¿no? Y sin embargo se acercan, ¿no? Entonces yo creo que dar es un puente también, donde acepta estas generaciones nuevas, ¿sí? Y las nuestras y las anteriores, ¿eh? Porque hablar de heridas de la infancia, pues yo no creo que le digas heridas de la infancia a un adolescente. No, pues Pues estamos hablando de la camada de nosotros, ¿no? ajá. Que están allí generaciones que vienen de otros contextos. Entonces me emociona esto porque estamos tratando de entresacar, ¿sí? De esta historia, pues de amistad personal, eh, valores que hoy por hoy se empiezan a materializar, ¿sí? Parecería que los valores no se materializan en nada, ¿sí? Pero yo sí creo que dar es una manera concreta, ¿sí? De darle forma a estas convicciones, a estos valores que pues, nos forjaron. Y eso no implica que los de esta generación no tengan valores. Sí, sí tienen, pero lo tienen diferente, ¿verdad? Ese es el reto constante de tratar con respeto a las actuales generaciones y vincularse con cómo hablan, cuál es su música, ¿sí? Aceptarlos implica también mostrar un respeto básico, decir, oye, me vinculo con tu generación, no nomás te voy a estar juzgando, ¿sí? Sino quiero entender por qué te gusta esa música, por qué tu lenguaje en el WhatsApp, por qué te gustan esos videos, por qué te gusta ese contenido, por qué comunicas así, etcétera, ¿no? Entonces creo yo que eso no se puede, Sofi, si antes no se vivió, ¿sí? Para mí dar es una manera auténtica de proyectar estos valores, ¿no? El respeto creo que se vive de esta manera. Yo de lo que vi y todavía no conozco al 100, pero a ti te conozco y sé que por ahí está, siempre ha sido respetuosa, ¿verdad? En un momento, pues, de nuestra vida, te decía la vez pasada cuando me invitaste, pues que tú, a pesar de la situación familiar de cada quien, situación, circunstancias, ¿no? Respetabas y decir, oye, pues aún así te invito, ¿no? Nunca juzgaste así como, ay, ¿qué va a poder dar? Viene de una familia hoy disfuncional, ¿no? Sino respetar y decir, oye, te trato como lo que eres y te invito, te jalo para acá, te hago una propuesta, ¿no? Y eso creo que hizo la diferencia, al menos en mi vida. Creo que por eso creo en lo que dices, ¿sí? En dar, ¿no? En respeto, porque me sentí siempre respetado, me sentí siempre aceptado, incluido, ¿sí? A pesar de que el contexto familiar era diferente al tuyo, ¿eh? ¿Sí? Yo al principio decía, estabas tú en la secundaria,
En un grado, yo iba a la secundaria y yo había empezado y tú ibas como en tercero. Ay, no soy tan grande, ¿eh? Y me acuerdo que te veía, decía, no manches, se creó un montón esa niña. Decía, es bien creída, o sea, no hablaba, ¿no? Y me fue acercando yo por las hermanitas que tenemos, que hicieron amistad, y después te conocí y dije, no, no es así tan creidita, ¿no? Y la verdad es que me sentí aceptado cuando me invitaste a Pascua, o sea, fue en verdad una revolución en mi vida, ¿no? Y creo que fue un signo de respeto para mí que hayas aceptado a una persona como yo en tu círculo, en tu amistad, pues incluso sin juzgar su origen, sus condiciones, ¿no? Que en ese momento eran muy adversas, ¿no? Entonces, te creo, o sea, creo en dar por eso. Solamente porque me acuerdo, Solo por eso. esto va y bailado, pues, ¿sí? Entonces, pues gracias en esta parte, Sofi. No, pues gracias, Roberto. Y fíjense aquí, ya para ir cerrando este primer episodio, cómo día a día yo comento que fortalecer la voluntad es algo que sigue y sigue y sigue creciendo, así como el desarrollo en el ser humano, ¿no? No podemos decir que con lo que viví, o porque ya soy una persona de 47 años hoy, no con eso quiero decir que ya mi voluntad está fortalecida, o que mi disciplina llegó al tope, o que mi amor, mi respeto, mi responsabilidad, sino que finalmente esto sigue creciendo y que a todos nos ha costado trabajo, ¿no? Y que todos en algún momento de nuestra vida sí hemos dañado a alguien, que todos en algún momento de nuestra vida hemos sido los más flojos. Sí, o sea, créanme que yo creo que todos hemos sido así y hemos fallado muchas veces, pero para mí es bien importante fortalecer la voluntad. Y va a ser el eje de todo este podcast. ¿Por qué? Porque yo creo que cada día podemos ser una mejor versión de nosotros mismos. Y yo creo que todo lo que vivimos día a día suma a este crecimiento personal. Entonces sí, todos nos equivocamos, sí, todos hemos dañado o todos hemos cometido errores, pero seguimos aquí, seguimos fortaleciendo. Y sí, también puedes fortalecer tu voluntad desde tu contexto. Obviamente esta es una pequeña historia, ¿no? Que nosotros vivimos, nuestro contexto en los 90, obviamente pues nada que ver con lo que estamos viviendo en la actualidad, pero que aún así en nuestro tiempo fuimos juzgados, fuimos rechazados y finalmente hoy estamos aquí, ¿no? Con una dirección, con un camino, y entonces el objetivo de este programa es que tú aprendas desde lo cotidiano, desde la vida diaria, cómo fortalecer tu voluntad. Y entonces, pues tendremos varios capítulos, espero yo que sean muchos capítulos de aprendizaje, donde al menos alguno impacte en tu vida, donde al menos alguno te haga clic, te haga crecer, te haga superarte, o a lo mejor alguna experiencia, ¿no? Te ayude a crecer y a seguir adelante, o tal vez a salir del hoyo en el que puedas estar. Pues muchas gracias, Roberto. Gracias por este primer episodio. Tendremos a Roberto en otro episodio siguiente hablando de la disciplina, claro que sí. Y gracias a todos por confiar en este proyecto. Les aseguro que no se van a arrepentir de escucharnos. Tendremos muchas propuestas interesantes y pues agradecidos con Dios, con la vida, con el mundo, por ponernos aquí y dejar impactar de alguna manera en ustedes. Pues gracias, Sofi, por la invitación. Deseo en verdad que Dar siga generación tras generación. ¿Sí? Felicidades por esta serie de podcasts que abres para dar a conocer valores y principalmente dar, en verdad, me alegro de todo corazón. Desearte que esto fructifique y cuentas con un aliado por acá en Querétaro, que siga dando frutos Dar, que sea una respuesta, en verdad, fresca, constante para muchas generaciones. Te mando un abrazo, muchas gracias. Gracias a ti, Roberto. Que tengas buen día. Bye.